Amén. Bien, Pastor Boris, por favor, que el Señor le bendiga. Muchas gracias, Leo. Muy buenos días, querida iglesia. Qué lindo tiempo para estar juntos de nuevo en torno a la palabra del Señor. Qué mejor que comenzar este día y enfrentar el frío con el calor de la palabra del Señor. Bien, vamos a continuar y hoy terminamos de estudiar esta doctrina tan fundamental que es la cristología. Es bueno señalar también que, y lo digo para estimular al estudio personal, lo hemos dicho las veces pasadas también, hemos entregado este tema de manera superficial, no sin valor o no sin profundidad, sino que ha sido un acercamiento a la cristología. No hemos considerado, por ejemplo, con mayor detalle al Cristo en el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla, todo el sistema de sacrificios del Antiguo Testamento son figura de Cristo. Así que si usted quiere ahondar, estudie el Antiguo Testamento y busque a Cristo ahí en los sacrificios. Los profetas anunciaron a Cristo. Busque a Cristo ahí en los profetas. Y eso no lo pudimos ver en esta ocasión. Ya a Jesucristo en el Nuevo Testamento no vimos, por ejemplo, los títulos de Jesús. No hablamos del Cristo mismo, del señorío, etc. Tampoco vimos los oficios de Cristo, como profeta, como sacerdote, como rey. Lo que hemos tocado de manera general han sido los estados de Cristo. Como lo decíamos, su estado preexistente, es decir, como el Cristo divino, que está desde antes de la fundación del mundo, el Verbo, que está frente a Dios, como diría Juan. Luego vimos también al Cristo encarnado o existente, que es el Cristo hombre, como también lo enseñó el pastor Osvaldo. También al Cristo como siervo, su sacrificio, para concluir con el Cristo glorificado. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Voy a compartir pantalla entonces. Entonces hemos llegado a la clase número 9 de este día 18 del 7 del 2021. Entonces vamos a hablar también de manera muy somera y acercarnos al Cristo glorificado. Cuando hablamos del Cristo glorificado, estamos hablando en su estado de resurrección, ascensión y reinado eterno. Comprende estas tres áreas del Cristo glorificado. Hay quienes han llamado y han dicho que la obra de Cristo comprende entonces estas tres acciones también: su muerte, resurrección y ascensión. Y así es, así también lo creo. Cuando hablamos de la obra de Cristo, esto incluye su muerte, resurrección y ascensión. Y permítanme que podamos acercarnos a la Biblia, y espero que la tenga ahí a mano. Sí, yo la tengo acá. Es bueno hojearla. Y le invito a buscar en Lucas el capítulo 9 para que veamos entonces cómo en Jesucristo mismo la muerte, resurrección y ascensión estaban siempre involucrados. En el corazón de Jesús, estos tres estados
no fueron fortuitos, no se fueron dando uno tras otro sin que Jesucristo lo supiera. No es que Jesús, cuando iba a morir, no supiera que iba a resucitar y luego no supiera que iba a ascender. Jesucristo tenía muy claro que luego de su muerte vendría la resurrección y ascensión. Hemos aprendido en clases pasadas que llegó el día en que Jesucristo comenzó a enseñarles y a decir a sus discípulos que le era necesario padecer, morir, resucitar y resucitar. Y decíamos que a priori esto a los discípulos les costó entender y aceptar cómo era posible que Jesucristo, a quien veían hacer prodigios, milagros, en quien veían también al futuro rey de Israel, el Mesías que ellos esperaban, y escuchar de sus labios que él moriría, era algo difícil de entender. Y como hemos dicho también, nosotros, si hubiésemos estado en ese lugar, hubiésemos vivido la misma experiencia, no se hubiese costado aceptarlo, entenderlo. Pero vuelvo a esta idea. Y entonces, dice así en el versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Usted puede leer el contexto con más tiempo, pero recojo el verso 51 una vez más. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué frase más decidora? ¿Qué expresión más firme? Jesucristo afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En la bitácora de Jesús, en el plan de Jesús, el ir a Jerusalén no era una improvisación, sino que ya determinaba el tiempo de su sacrificio. Aquí nos está diciendo entonces que se acercaba la hora de comenzar a dar término al propósito por el cual Jesús había venido. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jerusalén, que es el centro neurálgico del pueblo de Dios. Jerusalén es el centro de adoración, porque en Jerusalén está el templo de Dios. Jerusalén tiene este simbolismo tan nacionalista, tan patriótico, pero también tan espiritual, porque ahí se encontraba la casa de Dios, el templo de Dios. Y es ahí, en ese lugar, donde Jesucristo iba a ser entregado, donde iba a vivir su última semana. Recuerde que la última semana de Jesús, que corresponde a la pasión de Jesús, fue en Jerusalén. Esa última semana, previo a su muerte, todo gira y todo acontece en este lugar, entre Betania, que está a las afueras de Jerusalén, y Jerusalén mismo. Jesucristo en esa última semana iba y venía, salía y entraba. Tienen que saber que hasta el día que Jesucristo fue entregado, en la noche del jueves, cuando estuvo en la última cena con sus discípulos, toda esa semana, desde cuando entró a Jerusalén, Jesucristo no durmió ni una sola noche en el interior de Jerusalén. Él salía y dormía en Betania. Betania quedaba a 3 kilómetros aproximados de distancia de Jerusalén. Y cuando leemos entonces que afirmó su rostro para ir a Jerusalén, entendámoslo así. Afirmó su rostro para ir y enfrentar su muerte. Aquí podemos ver entonces que lo hizo con tanta prestancia, con tanta virilidad, con tanta hombría, podríamos decirlo así. Afirmó su rostro. Mire, a veces tenemos esta imagen de Jesucristo tan
tan débil, ¿sí? A veces la imagen que tenemos de él es un rostro de un Jesús tan disminuido, tan frágil, casi con la aureola de santidad sobre su cabeza, que parecía que él nunca iba a decir nada, o nada fuerte o agresivo, pero Jesucristo, cuando hubo que hacerlo, enfrentó situaciones donde él puso por delante también su carácter, y su carácter como hijo de Dios también, cuando tuvo que enfrentar a sus enemigos, por ejemplo, a los fariseos, etc. Y aquí vemos a Jesucristo entonces tan decidido, tan fuerte, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Pero esta expresión suma un vocablo más. Leo otra vez: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué significa arriba? Esto lo podemos ver de dos maneras. Podría mirarse como que ir arriba era subir a Jerusalén, porque efectivamente se usaba esta expresión de que cuando se iba a Jerusalén era ir arriba, dando un simbolismo a que Jerusalén estaba más alto del resto de la ciudad. Ir a Jerusalén, al lugar de Dios, era ir más arriba, elevarse más arriba. Ahora también, el templo en Jerusalén estaba sobre una explanada, estaba en más altura. Así que el templo se veía desde todas partes ahí en Jerusalén, estaba más elevado. Sí, podríamos verlo desde esa perspectiva, pero también podemos verlo de que cuando dice que había llegado el tiempo en que él había ser recibido arriba, podemos verlo desde lo espiritual, que prontamente el Señor sí va a entregar su vida, va a morir en la cruz, pero también será recibido arriba. Separar quizás el estado de glorificación del Señor al final, quizás sería un error, porque podemos ver que aún en estos días, incluso antes de morir, ya se manifiestan en Jesús destellos de su gloria. Aquí mismo, en Lucas, el capítulo 9, el capítulo anterior, encontramos algunos acontecimientos muy interesantes. Recuerde que Lucas escribe su evangelio por temas. Cuando Lucas recopila la información como buen periodista, aunque él era médico, a diferencia de Mateo y Marcos, que escriben de manera más cronológica, Lucas escribe su evangelio por temas. Y en el capítulo 9, por ejemplo, en el versículo 18 nos habla de la muy famosa y poderosa confesión de Pedro, cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí se provoca un punto de inflexión. Para Jesús era tan importante, y el pastor Osvaldo habló de esto la vez pasada también, o en una de sus clases. Jesucristo estaba muy interesado en escuchar de labios de sus discípulos, y a ellos les pregunta también: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro dice esta magistral respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Luego, en el versículo 21 del mismo capítulo 9, habla de Jesús, que anuncia su muerte. Así que para Lucas, después de la confesión de Pedro, sitúa el momento en que Jesús comienza a declararle a sus discípulos que le era necesario morir. Y en el versículo 28, nos encontramos con la transfiguración.
Y déjeme leer unos versos. Verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, es decir, cuando Jesús comenzó a anunciar y a declararles que le era necesario morir, mira, el Señor seguramente se dio cuenta, y claro que se dio cuenta, de que el haberles declarado que debía morir traería pesar en sus corazones, pero Jesucristo les tenía una sorpresa a Pedro, Juan y Jacobo, que eran los más cercanos. Vuelvo a leer el verso 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hubo una manifestación de Jesucristo aquí extraordinaria, una epifanía, que es la palabra que se usa del original. Y aquí dice, verso 30, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús cumplir en Jerusalén. Qué momento más glorioso se vivió en ese lugar. Jesús se transfiguró delante de ellos, lo que significa que Jesucristo mostró en su estado de humanidad algo de su gloria. Por eso yo dije que su estado glorificado no solo lo podemos ver al final, cuando Jesucristo resucita y asciende, sino que aquí hay pasajes donde Jesús, antes de su muerte, nos muestra parte de su gloria, esa gloria que siempre tuvo desde antes. Y en esta transfiguración, en este momento extraordinario, se le aparecen a los lados, ¿cierto?, 2 varones insignes, 2 varones baluartes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Y esto es muy simbólico, porque ambos representan 2 elementos importantes. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. ¿Y en qué consiste, si podríamos decir de manera general, el Antiguo Testamento? En la ley y los profetas. ¿Qué es lo que los discípulos y todo judío tenía como escritura en aquellos días? La ley y los profetas. La historia de su pueblo. La ley y los profetas. Era aquello que ellos abrazaban. Y aquí tenemos estos 2 próceres. Y el verso 31. Quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. ¿Qué partida? ¿Sí? Podríamos decir que desde el momento en que habla de Jerusalén, que iba a cumplir en Jerusalén, podemos decir que estos 2 varones que representan el Antiguo Testamento, la ley y los profetas, están confirmando que este Jesús que está en medio de ellos, este Jesús que está en medio de Pedro, Juan y Jacobo, este es de quien ellos hablaban. La aparición de Moisés y Elías están respaldando y confirmando que este Jesús es de quien la ley y los profetas hablaban, que Él es la centralidad del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y hablaban de su partida. Aquí yo quiero pensar lo siguiente. Moisés y Elías ya están en la presencia de Dios, descansando. Y si bien es cierto, para nosotros, en nuestro estado humano pecador, pecaminoso, por nuestra naturaleza pecaminosa, lo que convenía para nosotros era la muerte de Jesús, lo que convenía para nosotros era su sacrificio expiatorio, sustitutorio, pero, y como le pasó a los discípulos, fíjense que cuando Jesús
les habla de que tiene que morir y resucitar, parece que ellos quedaron tan desanimados que no escucharon la palabra resucitar. Porque si hubiesen puesto atención también y se hubiesen afirmado de la palabra resurrección, su estado anímico quizás hubiera sido otro y no se hubiesen a lo mejor derrumbado, pero se quedaron pegados en la primera expresión, muerte, muerte. Pero Jesús dijo estas dos cosas, muerte y resurrección, porque vuelvo a insistir, en Jesucristo las cosas no fueron sucediendo inadvertidamente o que Él no lo supiera. No es que Jesucristo solo sabía que iba a morir, pero que no sabía qué iba a suceder después. Jesucristo tiene todo el control y desde antes de la fundación del mundo estaba planificado que Jesucristo moriría, resucitaría y ascendía. Por lo tanto, pensemos un poco desde la perspectiva, desde la posición de Jesús. Jesucristo, sí, afirma su corazón, afirma su cabeza, su mirada para ir a Jerusalén y morir. Pero también Jesús sabe que luego de esa muerte se acerca su resurrección y su ascensión, que representa su regreso a casa. Para nosotros la muerte pareciera ser vital, pero para Jesús es parte de su propósito. Pero ¿qué es lo que quiere finalmente Jesús? Pensemos un poquito en él. ¿Qué es lo que Jesucristo quiere en su corazón? Volver a su casa, volver a su gloria. ¿Será que estos dos varones también, a la vez que hablaban, pienso en Moisés y Elías, hablaban de su pronta muerte en la cruz, pero también hablaban de su regreso a casa? Porque hablaban de su partida. En Juan 17, vamos a ir al Evangelio de Juan. Espérenme un poquitito aquí. Dice, en esta oración que él hizo, siempre hablamos del Padre Nuestro como la gran oración, modelo que el Señor enseñó, pero hay tres grandes oraciones en la vida de Jesucristo. Aparte del Padre Nuestro, tenemos la del capítulo 17 de Juan, cuando Jesús ora por sus discípulos. Y mire, nos acercaremos solo a algunos versículos, y el primero dice, Juan 17:1, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Mire, glorifica a tu Hijo. Jesucristo en su oración ya está pensando y pidiéndole al Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Qué estado será ese? ¿A qué se refiere con esto de glorifica a tu Hijo? Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Padre? En el cielo, sentado en un trono alto y sublime, como vio Isaías en su visión. Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Jesucristo quería volver, quería regresar a ese lugar de gloria, a su trono, a su lugar de la eternidad pasada. Así que podemos decir
que Jesucristo, en los días de su carne y en su obra, estaba contemplado su muerte, gloria a Dios, porque eso es lo que necesitábamos, su resurrección necesaria y también su ascensión para regresar a esa gloria que tenía junto al Padre desde antes de que todas las cosas fuesen. Así que, qué hermoso es pensar que para Jesucristo la victoria total, final, comprendía también volver a casa. Quizá alguien podría decir, bueno, pero si él tenía que venir a morir en un acto de humildad, claro que sí, pero podemos pensar que Jesucristo merecía volver a su casa, que como victorioso de la muerte al resucitar, su galardón era volver a casa y sentarse a la diestra del Padre. Hablemos entonces ahora de la resurrección de Cristo. La resurrección es el milagro sobre el que se sustenta o se desploma toda la fe cristiana. El nacimiento y ministerio de Jesucristo, que culminó con su muerte y sepultura, se completa con la resurrección. Hemos entendido que si Jesucristo no hubiese resucitado, nada de lo que hizo antes tendría efectividad. Porque si Jesucristo hubiese quedado muerto en la sepultura, sería reconocido en la historia como un mártir más, como un buen hombre que murió por una causa, por un buen hombre con principios éticos y morales elevados, pero que quedó en la historia, pero muerto. Entonces la resurrección completa la obra de Jesús. La resurrección significa que Jesús es todo lo que dijo ser. Jesucristo dijo que era hijo de Dios, Salvador, Señor. En Romanos capítulo 1 y versículo 4 dice que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. El mundo respondió a estas afirmaciones de Jesús, que las vemos en los evangelios, y con estos derechos de Jesús, enviándolo a la cruz. Entendemos por la Escritura que Jesús sea hijo de Dios, Señor, Salvador, levantó la animosidad adversa, contraria del pueblo judío, no aceptando, no tolerando estas afirmaciones y derechos de Jesús. ¿Y qué hicieron frente a eso? Lo enviaron a la cruz. ¿Pero con qué respondió Dios? Con resurrección, resucitándole de los muertos. Por eso el verso 4 de Romanos 1 dice, fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, la resurrección respalda y avala todo aquello que Jesús dijo que era. La resurrección de Cristo se puede ver de distintas perspectivas también. Solo aquí tocaremos algunas. La resurrección de Jesús se puede ver desde la perspectiva histórica, como lo vamos a ver un poquitito ahora,
desde una perspectiva apologética, como defensa, desde la perspectiva teológica propiamente tal, etcétera, etcétera. Así que vamos aquí a dar algunos detalles. Desde la perspectiva histórica, como hecho verídico, porque pueden haber en la historia de la humanidad algunos relatos, algunas historias que no necesariamente son verdades, que luego se establecen y quedan en el tiempo, pero que no son comprobables y que no pasan de ser mitos o leyendas. Pero la perspectiva histórica de la resurrección de Jesús contiene hechos verídicos comprobables. Nombramos algunas. Todo el Nuevo Testamento da testimonio de la resurrección de Cristo. Los evangelios, los hechos, las epístolas y también el Apocalipsis. Para nosotros, la escritura, ¿cierto?, es la palabra autorizada de Dios. Es inerrante. Y entonces nosotros creemos que si la Escritura y el Nuevo Testamento hablan de esta resurrección de Cristo, desde los Evangelios hasta el Apocalipsis, entonces es un hecho verídico. Los testigos oculares que registraron el hecho, dice en algunos textos, en algunos pasajes como Lucas 24:39, Juan 20:25, Hechos 10:41, que le tocaron y comieron con él después de resucitado. Usted recordará cuando Jesucristo se le aparece a los discípulos que estaban encerrados, usted recordará por miedo de los judíos, y entonces cuando se aparece a ellos, Jesús come con ellos y les invita a tocarles. Entonces ellos no ven a un fantasma, no es un holograma, no es un espíritu, sino que vieron al Jesucristo que conocían, al Jesucristo hombre, pero resucitado en un cuerpo glorificado. Así que le tocaron y comieron con él. Luego, en 1 Corintios, y aquí también le invito a que lo pueda buscar porque vamos ahora a trabajar en 1 Corintios, capítulo 15. Y ¿cómo lo expone Pablo el apóstol respecto de la resurrección de los muertos? Y para hablar de la resurrección de los muertos, Pablo comienza con la resurrección de Jesucristo, como corresponde, diríamos, ¿no? Y dice así, 1 Corintios 15, verso 1 en adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que él recibió y enseñó? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Mire qué interesante. Pablo nos narra, nos enseña cómo es la obra de Cristo y la describe de manera tan correcta, que es aquello que él aprendió del mismo Jesús y quiere enseñar. Y toda su enseñanza gira en torno a la muerte y resurrección de Jesucristo. Recordemos que la enseñanza apostólica, las primeras predicaciones, giraban en torno a la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo.
El credo apostólico, usted recordará, que comprende estas verdades teológicas. Se lo leo en parte del credo apostólico. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos. Luego también vemos en el querigma apostólico toda esta experiencia de la obra de Cristo. Jesús anunciado desde antes de la fundación del mundo, luego entregado para morir, luego resucitado, exaltado y sentado a la diestra del Padre. En el versículo 6 dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, dice el apóstol Pablo. Esto está lejos de ser sugestión, porque una de las formas en que refutan los enemigos de la cruz, los enemigos de Cristo, los enemigos de la resurrección de Cristo, aquellos que no creen que Jesucristo resucitó verdaderamente, postulan a que toda esta gente lo que vivió fue una sugestión. Pero una sugestión tiene que ver con aquello que uno quiere ver, que uno quisiera creer aunque no está ahí. Pero Lucas 24:11 dice respecto de los discípulos cuando volvieron las mujeres, aquellas mujeres que fueron primero al sepulcro y vieron que la tumba estaba vacía, la piedra estaba corrida, ¿cierto? Y vieron que no estaba el cuerpo de Jesús en el interior, volvieron a los discípulos y les contaron lo que vieron, pero miren la reacción en Lucas 24:11, más a ellos, a los discípulos, les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Así que más que los discípulos, más que estar sugestionados en querer creer esto, estaban más cercanos, más entregados a la incredulidad. Les costó creer y para ellos les parecía locura las palabras de ellas, estaban más cercanos al no creer. Así que no estaban sugestionados. Por el contrario, estaban más pesimistas de que esto pudiera ser realidad. Así que esta aparición de Jesús a los discípulos y a estos 500 fue verdadera y libre de sugestión. Y tenemos también a los apóstoles que vivieron el martirio por creer y sostener la resurrección de Cristo. Vemos que Jacobo, hermano de Juan, nos relata Hechos 12:1, su martirio. Respecto de Pedro, Juan 21:18 nos habla de aquello. Y respecto de Pablo, 2 de Timoteo 4:6. Si la resurrección de Jesús hubiera sido un invento, los apóstoles no hubiesen dado su vida por aquello. Nadie da la vida por un invento, por algo que no puede ser comprobable. Porque no olvidemos que los apóstoles sufrieron el martirio toda vez que reconocían y declaraban la resurrección de Cristo. Eran perseguidos por proclamar
al Cristo resucitado. Eran perseguidos por los judíos por decir que Jesús había resucitado. Así que esto de verdaderamente era una convicción. Perdón que ha sonado aquí mi celular 2 veces. Esto era una convicción. Para llegar a este estado, a esta forma de vida, estar dispuestos al martirio, es porque había total seguridad, porque ellos le vieron, es decir, ellos creyeron y sostuvieron la resurrección de Jesús porque le vieron. Efectos de la resurrección en el creyente. Hay muchos textos, solo quiero tocar algunos. No nos vamos de 1 Corintios 15 porque seguiremos acá. Pero Romanos 4:25, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Es decir, en la resurrección se consuma entonces también la justificación, la justicia delante de Dios. Volvamos a 1 Corintios 15 y seguramente no todos acá tienen esta versión, la NTV, así que vamos a ir cotejando un poquitito entre la Reina Valera del 60 y esta. En los efectos de la resurrección en el creyente, lo podemos ver un poco en el sentido apologético como defensa. Y desde el verso 12 al 23, dice así Pablo, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, estoy leyendo la Reina Valera del 60, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego, los que son de Cristo en su venida. Qué interesantes textos vemos acá, donde Pablo defiende la resurrección. Y si vamos desglosando, dice entonces que, y voy a leer ahora la NTV, verso 12, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Mire cómo tradujo la palabra vana. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios,
porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba, así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. En ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Pero el verso 20, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Entonces, ¿qué significa cuando Pablo está diciendo, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos? Si me tomo desde los versículos anteriores, si Cristo resucitó de los muertos, entonces podemos decir, y podríamos tomarlo así, si Cristo resucitó de los muertos, entonces Cristo sí resucitó. Verso 14, si Cristo resucitó, entonces nuestra predicación es útil y la fe también es útil. Si Jesucristo resucitó, entonces el testimonio, la predicación de los apóstoles es verdadero. Por lo tanto, lo que han enseñado acerca de Dios, que levantó a Cristo de los muertos, es verdadero. Si Jesucristo resucitó, entonces la fe es útil. Estoy en el verso 17. Y nuestros pecados han sido perdonados y ya no hay culpabilidad. Y si Jesucristo resucitó, como dice Pablo, verso 18, entonces todos los que murieron creyendo en Jesús no están perdidos, sino vivos, esperando el día de su propia resurrección. Si Cristo resucitó, verso 19, entonces nuestra esperanza es verdadera. Nuestra esperanza está viva. Y no somos dignos de lástima, sino somos dignos de gozo y de alegría. Gloria al Señor, gloria al Señor. Vamos a hablar ahora del Cristo exaltado. Por su exaltación Él es cabeza de todo principado y potestad, nos dice Colosenses 2:10. Primera de Pedro 3:22 dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Romanos 14:9 dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Y por su exaltación es eterno intercesor por nosotros. Yo les decía al principio que hay algunas cosas de la cristología que no pudimos abordar, como el sacerdocio de Jesús. Jesucristo fue nombrado por Dios como sumo sacerdote para siempre. Y ahora Él, en su estado glorificado, en su exaltación, es el eterno intercesor por nosotros, en virtud de haber asumido nuestra naturaleza y muerto por nuestros pecados. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Primera Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Vemos entonces que en la resurrección se cumplen cosas muy significativas, cosas muy poderosas, muy fundamentales, como leíamos en Corintios,
por la resurrección, entonces nosotros estamos en un nuevo estado, donde podemos esperar resurrección, donde podemos esperar con esperanza, donde los que murieron en Cristo también pueden esperar. Y ahora vemos a Cristo en su estado de exaltación, donde es coronado con autoridad sobre todo principado y potestad. A él en su estado de exaltación le son sujetos los ángeles, autoridades y potestades. Luego de su muerte y resurrección, y al ser ascendido, se transforma en Señor. Él es el Señor. Y desde esa posición exaltada es el eterno intercesor por nosotros. Y luego tenemos la glorificación de los creyentes. Vemos que en todo esto que Jesucristo vivió, su muerte, resurrección, exaltación, al ver los efectos que esto tiene sobre nosotros, nos damos cuenta que sí eran necesarios, que eran tremendamente necesarios y que realmente somos tan bendecidos, que la gracia del Señor no solo comprende que nos dio lo que no merecíamos. La gracia no es que solo, que eso ya es suficiente, que nos dio esta salvación que no merecíamos, que en ningún caso es por obras, sino, o por obras nuestras, sino por la obra de Cristo. Pero también esta gracia incluye estos resultados, estos efectos de la resurrección de Jesús también sobre nosotros, y que en su estado de exaltación también trae beneficios para nosotros. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. La Escritura nos enseña que nosotros hemos muerto juntamente con Cristo, hemos sido sepultados juntamente con Cristo, que hemos sido resucitados juntamente con Cristo y que también viviremos un estado de transformación cuando Él venga por nosotros, porque nuestra ciudadanía final no está en los cielos, sino, perdón, no está en la tierra, sino en los cielos, de donde esperamos al Señor, el cual transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Recuerde que el Cristo resucitado, aquel que los discípulos vieron, era el Jesús que ellos reconocían, pero con un cuerpo glorificado. Eso es un misterio, no es fácil de explicar. Cuando dice que Jesucristo comía y que se le podía tocar, así que no deja de ser un misterio y que debemos entonces aceptar también por fe. Pero de la misma manera, nosotros tendremos un cuerpo glorificado, porque no podemos entrar al cielo con este cuerpo, porque este cuerpo está sujeto a la corrupción, ha sido dañado por el pecado, por lo tanto debe también sufrir una transformación. La obra de Cristo es tan completa que no solo abarca la transformación de nuestro espíritu, de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo. Este cuerpo también debe ser transformado, debe ser redimido. Por eso es que Él transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Volvamos a 1 Corintios 15, desde el versículo 42 al 45. En esta enseñanza de Pablo respecto a la resurrección, dice así:
Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Miren qué diferencias más abismantes, más opuestas. Leo otra vez el 42 para que vayamos masticando. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán, ¿quién es? Cristo Jesús. Continúo, verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Sigo leyendo unos versos más. Y así, verso 48, cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Qué maravillosa es esta contraposición, ver estas dos realidades. La NTV dice, y lo leeré acá, lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza, hermanos! Sí, mientras estemos en la carne, sufriremos enfermedades, este cuerpo se va desgastando, va sufriendo, y somos enterrados en deshonra, desde el más poderoso hasta el que es menos, desde el más fuerte al más débil. La enfermedad nos llevará en algún momento a la muerte. Esta carne se va desgastando y volverá al polvo. Y los recursos económicos, el poder que alguien pueda tener, no le podrá librar, no le puede librar de la muerte. ¿Cuántos hay que han gastado todo lo que tienen? Y quienes tienen muchos recursos, pero frente a la enfermedad, frente a un cáncer, ahí todos somos iguales y vemos cómo destruye y cómo deshonra de alguna manera este cuerpo. Pero la promesa es que nosotros somos enterrados en deshonra, pero seremos resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Verso 45. Las escrituras nos dicen, el primer hombre, Adán, se convirtió en ser viviente. Y eso es lo que somos nosotros, seres vivientes. Pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Y eso es lo que ha traído la resurrección a nosotros. La nueva vida en Cristo. Verso 46, lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, igual que todos nosotros, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Jesús no es un aparecido en la historia que viene de la nada,
sino que en su eternidad pasada, Él viene del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal. Sí, se condice. El hombre que es de la tierra es terrenal. No hay cambio. Así está estipulado. El hombre que es de la tierra es terrenal en su forma, es terrenal en su pensamiento, es terrenal en su forma de ver la vida. Y los que son celestiales son como el hombre celestial, como Cristo, y piensan las cosas celestiales, de acuerdo a las cosas del cielo. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Espero que esto le anime, querida iglesia, queridos hermanos. Muy bien, voy a dejar de compartir. No, me queda uno más. El reino de Cristo, sí, el reino de Cristo. Y con esto termino. Claro, no podemos dejar el reino de Cristo a un lado. La meta final de Jesús es su segunda venida para consumar su reino eterno. Hay que aclarar que Jesucristo siempre ha sido rey. Siempre ha sido rey. La diferencia es que ahora instaurará su reino visible. Israel, en el Antiguo Testamento, esperaba un Mesías rey. Y la promesa dada a David es que de él nacería el futuro rey de Israel eterno para siempre. Así que Jesucristo, cuando viene al mundo, da cumplimiento a esas profecías mesiánicas. Él vino como rey. Nació como rey, claro, pero sí nació de manera humilde en un pesebre, pero Él es el rey de Israel. Así que está cumplida las profecías respecto de Israel que esperaban a un Mesías rey. Jesús es el rey de Israel. Pero falta aún que Jesucristo vuelva para consumar este reino de manera visible. Hoy Jesús es rey en nuestra vida. Es el rey de la iglesia, es el Señor de nuestra vida. Pero cuando vuelva, reinará sobre toda la tierra, sobre todo el mundo. La ascensión fue el camino a su trono, desde donde ha sido coronado Rey de Reyes y Señor de Señores, y desde donde volverá en gloria. Hechos 3:34 dice, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esto es señal de reino, de reinado, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Toda la enseñanza apostólica desde el comienzo concentran la obra de Jesús en la cruz, su muerte, resurrección, ascensión y reino eterno. Muy bien, hermanos, he tratado de condensar esta obra de Jesús en estos estados que hemos visto. Les invito a que podamos dar gracias a Dios por lo que Jesucristo hizo, porque hoy somos libres, porque nuestros pecados han sido perdonados, porque tenemos salvación, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, pero también demos gloria porque Jesucristo ha resucitado y nosotros resucitaremos con Él, que Él ha sido ascendido y que pronto nos llevará y transformará este cuerpo de humillación y seremos semejantes a Él y glorifiquémosle porque Él volverá. ¿Cuál es la meta final? El regreso de Jesús para reinar eternamente.
Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.